buenas noches. ¿Cómo va? Bienvenidos a esta encuentros de vivos para compartir libros, para compartir data astrológica, conocimientos, intercambios, charlas. Bueno, mientras se van sumando les voy contando que mañana jueves a las 6:30 de la tarde vamos a estar con un vivo con una entrenadora maravillosa, Vero Segreto, que es entrenadora y trabaja mucho con la alimentación, es muy motivadora y nos va a dar un montón de información para cuidarnos, cuánta actividad física podemos hacer, depende de cada edad, cómo podemos empezar a articular algunos hábitos sencillos. Es muy piola, nos va a ordenar ahí cómo organizarnos sin enloquecernos para mantener un peso y un cuerpo saludable, depende de la edad, y también cómo empezar a cambiar los hábitos y la importancia con los chicos, organizar la casa y todas esas cosas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso y de inmunología y cuidados invernales. Ay, ¿cómo estás, Lili? Ya estás embaladísima, Quirón. A las 9 en Piscis, a 7. Ya te veo como re preparada para Quirón, Lili. Te veo como aceitada. Bueno, me alegro. Vamos a hacer unos mates. Voy a hacer un matecito. Ya se están sintiendo los primeros fríos. Eso también es lo que quería hablar un poco con la entrenadora mañana, ¿no? Cómo motivarnos para seguir haciendo actividad aunque haga frío. Pero bueno, tiene un montón de secretos. Entrena mucha gente, tiene planes muy piolas. Así que bueno, siempre me parece maravilloso poder intercambiar y aprender de personas que saben tanto y que tienen tanta experiencia, y a veces hacemos cosas que no las hacemos bien y nos puede dar ideas y pautas para mejorar un montón. Las rutinas y el cuerpo. Bueno, vamos a arrancar un poco con esto de Quirón, ¿no? Que es un... Hola Patri, bienvenida, ¿cómo estás? Traje los lentes, no sé si veo poco o mucho con los lentes o si me beneficia. Ahí va. Tengo un tema de que con los lentes no veo nada de cerca y veo de lejos, así que bueno, a veces se me complica un poco la visión. Bueno, Quirón, siempre que estemos hablando de planetas y que estemos hablando de... Siempre estamos hablando de funciones, que como yo siempre digo, como es arriba es abajo, como estaba la foto del cielo en el momento que nosotros nacíamos, se abre una potencialidad de muchísimas energía que tenemos disponible, de información nuestra y personal que tenemos disponible, que es única y artesanal como cada ser, ¿no? Y bueno, y la astrología es un lenguaje sagrado que nos permite como acceder a esa información maravillosa, y los planetas se ubican en nuestra carta y nos van dando también como una determinada cualidad o información. Y hoy vamos a hablar de un planeta menor, que es Quirón. Y Quirón es un planeta muy interesante porque, si bien es un planeta menor, tiene muchísima función adentro de nuestra carta, porque es un planeta que nos muestra esa zona o esa área que tenemos una herida, lo que se le dice la herida del alma, que nos viene a traer una enseñanza y nos viene a traer un mensaje, ¿no? Siempre buscándole también la vuelta del para qué o qué sentido tiene poder incorporar esta información o cómo nos puede ayudar esa información, nuestro camino, ¿no? De autoconocimiento o de buscar conocernos, equilibrarnos y armonizarnos, concretamente. Y Quirón es un planeta que está ubicado, no está ni entre los que son los planetas personales ni los transpersonales. Los personales son los planetas como más rápidos y son los que influyen más directamente en nuestra personalidad, y los transpersonales son los que de alguna manera nos traen como una energía que está más allá de las funciones del yo personal concretamente, ¿no? Entonces nos viene muchas a traer eventos y también nos viene a traer características, y Quirón actúa un poquito como un puente, digamos, entre Saturno y Urano, ¿no? Como ahí, como en el medio. Y esta es una interpretación también un poco mía, Saturno como con las normas y con los mandatos y con la línea que nos acompaña mucho tiempo, donde nosotros a veces estamos como inmersas en nuestra vida más estructurada en base a los condicionamientos que nos pide, lo que se espera de nosotros socialmente, lo que se espera de nosotros
eh, como personas, como realización, y lo que hemos incorporado como concepto de felicidad, como concepto de realización, que muchas veces son exigencias que hemos tomado y nos han impuesto en la sociedad, en la crianza, en las familias, en la escuela, y muchas veces no lo hemos ni siquiera masticado. Por eso cuando hablamos de esto también es interesante decir, bueno, a ver, esas creencias o esos mandatos o que yo heredé, cuánto me sirve y cuánto me da vitalidad y cuánto como adulta o como ya ahora, puedo seguir tomando o cuánto puedo transformar. Y Quirón sería como esta herida que está entre esa creencia de alguna manera y la libertad uraniana, que es como Urano, como un planeta que rompe la estructura saturnina, nos abre un mundo transpersonal, nos abre un mundo de muchísima más libertad, donde nosotros tenemos como una energía disponible de creatividad y de apertura, donde me convierto en un ser que abre talentos o que abre, que nos abrimos al mundo de un lugar mucho más sentido o mucho más, ¿cómo se diría? Más a imagen de lo que nosotros somos realmente. Entonces Quirón está un poco ahí tocando ahí en el medio y yo lo interpreto como esa herida o como esa sensación de dolor que hemos vivido y ahora vamos a explicar cómo funciona, que de alguna manera muchas veces nos condiciona. Y por un lado, esas heridas que nos pueden dejar atadas a mandatos viejos o a estructuras de seguridad, o donde hemos puesto las estructuras de seguridad y que no nos permiten como esa liberación del potencial creativo, de esa construcción de la vida y de esto de empezar a sembrar ideas y realizándonos en nuestros talentos, animando a ser quienes somos, soltando los amarres de seguridad, soltando esos lugares que hemos tomado como heredados y que nos han condicionado y que quizás nos han encerrado esta energía creativa. De alguna manera, este planeta herido que actúa como puente nos marca en la carta ese lugar, lo que se le dice la herida del alma, que en realidad no puede ser sanada, pero que tiene una misión, que es de alguna manera hacernos descubrir que ese dolor o esa sensación, porque muchas veces es hasta inconsciente, depende en qué lugar de la carta. Recordamos que la carta tiene como 12 zonas o 12 áreas de experiencias. Según donde esté ubicado en el signo, tiene obviamente como un significado especial. Entonces podríamos decir que en ese lugar donde está, nosotros sentimos como que hay algo ahí, que como si fuese una herida que está siempre punzante y que muchas veces es una sensación muy inconsciente o que es una sensación muy muy profunda, que a veces cuando se echan a la carta decimos, bueno, pero quizás no lo teníamos ni siquiera en la conciencia. Cuando lo podemos expresar o lo podemos revisar o lo podemos ver, decimos, uy, sí, hay algo de eso. Y muchas veces quizás en esta individualidad que somos, en nuestra historia que nos atraviesa, es como nosotros hemos interpretado y cómo hemos percibido determinados hechos. Yo, como soy una gran creyente de otras vidas y las regresiones a vidas pasadas y demás, creo que muchas heridas del alma ni siquiera son de conciencia de esta vida, que muchas cosas las vamos trayendo de otras y que a veces están ahí como inconscientes y que nos atan, que nos limitan, que nos tiran para atrás en un montón de cosas y nos mantienen en un estado como de, voy a decir la palabra dolor, pero bueno, en realidad es como una cuestión así de padecimiento, que muchas veces no llegamos a entender ni el por qué. Ni siquiera acá yo no creo que busquemos un por qué ni una causa, sino es el para qué. ¿Qué hago con eso que me tocó atravesar como dolor, que puede ser, según cada uno, pérdidas económicas o pérdidas de pareja, pérdidas de tema de salud, pérdidas de cuestiones familiares cuando éramos chicos en nuestro hogar de crianza? Bueno, todas esas cuestiones que nos pueden estar como marcando, de alguna manera nos han marcado, y muchas veces es consciente y es un dolor que sabemos que lo cargamos y que lo llevamos, y otras veces es nuestra forma personal de haber interpretado lo que sucedió en nuestra historia, que para otro esa misma experiencia no le significa eso, ¿no? Muchas veces tiene que ver con nuestra forma de expresión, el no saber expresarnos, otra vez puede ser no poder encontrar la grupalidad, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con nuestra propia forma de percibir el mundo y de interpretar el hecho, y que obviamente al ser únicos y nuestra percepción también es única, muchas veces no coincide, no tiene por qué
haber sido algo traumático que nos ha marcado, ¿no? Sino quizás en nuestra forma de interpretar ese hecho, quizás como abandono, por ejemplo. Bueno, vamos a contar un poco cómo es el mito de Quirón y hacerles un poco desde dónde se desarrolla este mito y el porqué de esta famosa herida. Quirón, bueno, cuenta así un poco la leyenda. Ahora voy a compartir un poquito del libro para hacerles como más específico. Cuenta un poco así la leyenda, que Quirón fue engendrado por Saturno, pues que Cronos, que estaba casado en convivencia con Rea, y buscando a su hijo, así como desesperado, se cruza con Fílira o algo así, era el nombre porque yo no tengo mucha memoria, y en una relación que se transforman, estamos hablando de mitología, estamos hablando de un lenguaje simbólico, se convierten como en centauros, como en caballos, entonces tienen esa relación sexual que no se sabe si fue consentida o no fue consentida, pero fue con mucha pasión y con mucha animalidad, pero resulta que con esta relación, que no sabemos si fue un abuso o fue una relación consentida, hecha en forma de caballos, se engendra Quirón. Entonces, Quirón ahí aparece abandonado por su padre, porque su padre sigue, ¿no?, en esta búsqueda, y la madre, cuando lo tiene, que aparentemente era como un centauro, que era una cosa así como rara, lo rechaza completamente y lo terminan abandonando. Entonces ahí aparece este origen del mito, donde Quirón fue abandonado por un lado y por otro lado rechazado por su amor, por quien deberían ser sus orígenes de amor. De alguna manera marca estas dos características. Empezamos con estas dos características, ¿no? Este sanador, que es abandonado, es adoptado, ¿no?, por Apolo, que le empieza a enseñar un montón de diferentes ramas de la medicina, de la filosofía, de las artes. Entonces se convierte en un sabio, en un ser completamente sabio, mágico, y de ahí aparece este mito, ¿no?, de este sanador que se empieza como a transformar y ayudar a los demás, es especialista en un montón de sabiduría, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta herida de abandono o herida de rechazo empieza a tomar como un color donde, desde esta gran instrucción que él recibe, donde se convierte en una persona muy sabia, ¿no? Entonces, resulta que lo empieza también a poder enseñar un poco lo que es la belleza, la percepción de lo bello, de lo lindo, y esta contradicción que él tenía entre un ser humano tan sabio y tan bello, y por otro lado un centauro que maneja todo lo que es el instinto y la animalidad, y esta cosa como instintiva y como tan fuerte y de alguna manera tan contradictoria, que convive en este ser rechazado y abandonado, ¿no? De alguna manera se empieza como a criar así en este ambiente. Quirón vivía como en una cueva, que también nos representa un poco estos lugares donde nosotros nos vamos hacia adentro cuando estamos en una situación de dolor, y que de alguna manera sentir que ese dolor es único, que no lo compartimos con nadie, que por otro lado tampoco queremos mostrarlo demasiado porque sentimos que nos da como una cierta vergüenza o como una sensación de que fuéramos los únicos portadores de esa herida. Entonces, de alguna manera nos muestra ahí también simbólicamente esta cueva donde nos metemos hacia adentro, buscando encierro, buscando seguridad, buscando alquimia, buscando procesar ese dolor y seguirlo masticando cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años y cuando vamos mirando y remirando esa experiencia. Y de alguna manera también empieza a surgir ahí el trauma como de la comparación, como que este dolor que me pasó a mí, al otro no, en esta comparación de creernos que somos los únicos portadores de ese dolor, concretamente. Entonces, de alguna manera, Quirón iba a su cueva a lamer sus heridas. Después resulta que este pobre Quirón en una de las peleas entre los centauros, un alumno del que era Hércules lanza una flecha y accidentalmente lastima su rodilla para siempre. Entonces Quirón, que tenía la condición de ser inmortal, tenía una herida que siempre sangraba y que nunca la podía curar.
Y ahí ese es el famoso mito de Quirón, esa herida que del alma que todos tenemos, que de alguna manera sangra, es punzante, pero que no la podemos curar. De alguna manera, con ese dolor que se calma ayudando a otros, siendo especialista de ese dolor, de alguna manera. Entonces aparece como este arquetipo del maestro, del sanador, del héroe y del herido, ¿no? Como hay cartas natales que son más quironianas cuando Quirón está en una casa, que puede ser las casas angulares, que son las casas como más importantes, o están aspectando al sol. Entonces, de alguna manera consideramos que tenemos una personalidad como más quironiana. Es como si nosotros tuviéramos que vivir a veces experiencias o sentir experiencias más extremas de dolor, que eso también a nosotros nos da la condición de ser como especialistas de esa sensación de dolor y también ayudar a otros, o sea, evolucionar y ayudar a otros en el camino evolutivo en su camino de sanación, concretamente. Así que, ¿qué más? Bueno, después resulta que en otra de las peleas, otra parte del mito, como que Prometeo se estaba peleando porque le había sacado a Zeus el fuego sagrado, que era pertenecía a los dioses, y era una pelea entre los dioses, y se lo entrega a los seres humanos, y de alguna manera Quirón, que quiso salvarlo a Prometeo, lo habían puesto como a Prometeo como en un castigo, atado de patas y de manos, que le comían el hígado, y durante el día ese hígado se regeneraba. Entonces, de alguna manera, la única condición para poder salvar a Prometeo, que a un inmortal sea su condición de inmortalidad. Entonces resulta que Quirón, de alguna manera, otra vez mediando entre lo humano y los dioses, interviene, y él, para salvar a Prometeo, entrega su inmortalidad. Y de alguna manera ahí resuelve también su paradoja, ¿no? De esto de estar siempre herido y no poder morir nunca. Y también nos invita esta parte del mito a reflexionar acerca de la muerte, ¿no? Como la muerte, como parte de la vida, la muerte que nos marca un fin, pero que también nos da la posibilidad desde madurar ese dolor, de comprender ese dolor y de ayudar a otros en ese dolor para sanar ese dolor que hemos sentido en nuestra carta, ¿no? en nuestra alma. Y de alguna manera entregarnos a la vida enteras, con todos los dones, con todos los talentos y con todas las fortalezas, sabiendo que en algún momento, cuando se termina, es un paso de una condición. Entonces, bueno, también de alguna manera nos ayuda a comprender eso. Ahora les voy a compartir un pedacito de la historia y del relato de Quirón, como es concretamente este resumen que les vengo haciendo. Quirón es un hijo abandonado por su padre y repudiado por su madre, por el mero hecho de ser. Padece la pérdida de gracia. Haber sido concebido en su desgracia, no ha hecho nada para merecerla, no ha cometido faltas que la justifiquen, ni puede hacer nada para revertirla ni remediarla. Quirón encarna el sentimiento de nacer desgraciado. Quirón no solo porta el estigma emocional y psicológico del rechazo de sus padres por su condición de centauro, también lleva un dolor físico, una herida imposible de curar en una de sus rodillas. Las circunstancias por las que fue provocada resultan azarosas y accidentales. También de ese suceso desgraciado surge una gracia. Por portar esa herida que no se cura, comienza a desarrollar una enorme capacidad y sabiduría para curarla a los demás. Sanar en los demás aquello que él mismo sufre en tiempo presente. Curar a otros sin que él pueda curarse a sí mismo. Se configura así el arquetipo del sanador herido o sabio herido. No es sabio porque ha curado su herida, no cura porque ya ha superado el dolor, sino que cura porque le duele. Sanar no va en dirección de su propio beneficio. Acá habla también en esto que cuando nosotras, cuando a veces sentimos en algún área que tenemos como una cierta sensibilidad o como una herida de pérdida o una herida de dolor que nos ha marcado, ayudando a otros a sanar ese dolor que hemos atravesado de alguna manera, en los cuales nos convertimos como en especialistas, es una forma también de sanar nuestras heridas. La forma de sanar nuestras heridas es ayudando a otros en cooperación con las heridas que de alguna manera compartimos entre todos como humanidad y como heridas colectivas, porque este mito de Quirón es un mito
colectivo que habla de una herida colectiva de alguna manera, que como dice cuando habla de la cueva donde se va a meter Quirón de alguna manera, es esa forma que tenemos nosotros de replegarnos hacia adentro y no querer mostrar esos lugares que sentimos que son lugares de exposición y de vulnerabilidad. Entonces de alguna manera aprender a hablar nuestra herida, a mostrar nuestra herida, a compartirlo, a ayudar a otros en sus heridas, es una forma de sanar de nuestro dolor y de no quedarnos tampoco anclados en aquellas experiencias que hemos tomado como tristes o dolorosas, ¿no? Bueno, acá obviamente lo que yo les conté de Prometeo, ¿no? Que el castigo que les conté de Prometeo, al aceptar la muerte, al ofrendar su inmortalidad para liberar a quien sufre, encontró el cese de su dolor, la resolución de su paradoja existencial y la reparación de un desacuerdo entre los dioses y la humanidad. Esta dimensión del mito abre un poderoso significado del símbolo de Quirón. La evidencia de que una herida que no cierra en nuestra vida, el reconocimiento de que la condición de estar vivos implica la ineludible experiencia del dolor injusto, conduce a que la muerte sea resignificada. La conciencia de este estigma en nuestra existencia permite que la mortalidad resulte, antes que una pérdida, una liberación. Quirón es el símbolo que nos invita a abrazar la muerte como una gracia de la vida. Aceptar la mortalidad no es quitarse la vida, no se trata de desear la muerte para evitar la vida, sino de reconocer que el compromiso íntimo con la vida conduce al natural desenlace de la muerte. La muerte solo puede presentarse como liberación cuando la vida y sus paradójicas dotes de felicidad y desdicha han desarrollado la plenitud de su intensidad. Cuando nos animamos a tomar la vida en plenitud y con intensidad, entendiendo que muchas veces el dolor trae la dicha y la dicha va a traer dolor y que siempre la vida va a tener que ver con esto de perder, pero también de ganar. Habla de revivir un poco lo que es la paradoja de este mito. El maestro, por un lado, el sabio que todos somos y que aprendemos a ser aprendiendo, ¿no? de este dolor. El sanador, cuando nos convertimos en sanadores ayudando a otros también en ese dolor. El héroe, porque termina siendo un héroe de toda esta historia de una persona rechazada y abandonada, se trasciende y en esta condición de por un lado humano y por otro lado centauro, ¿no? Este equilibrio entre lo animal y instintivo y lo humano. Y también cuántas veces en nuestra vida se nos presentan cuestiones que tienen que ver con ese desequilibrio. Muchas veces la mente nuestra frena de alguna manera los miedos a que se repitan estas heridas o estos dolores o estas interpretaciones que todos consideramos como pérdida, hace que nos quedemos tan anclados en esas posiciones que muchas veces la mente frena nuestro instinto, nuestro fuego, nuestro deseo y nuestro movimiento. Y cuántas veces el instinto no puede ser frenado por el pensamiento. Entonces muchas veces también espiritualizarnos y aprender a conocer estas condiciones nos ayuda a hacer un equilibrio entre la mente y el cuerpo, entre el instinto y la sabiduría, que tiene que ver con la sabiduría del alma, y con el resignificado de nuestras heridas y dar una interpretación psicológica en qué área de nuestra vida nos convertimos o en sanadores o nos convertimos en héroes, o en qué, a veces por momentos, ¿no? A veces no es siempre, a veces en un momento terminamos siendo estamos parados en la herida y a veces estamos parados en la parte de la sanación, o a veces estamos parados en la parte de ser maestros de otros, ¿no? O de sanadores. Entonces, de alguna manera, este mito va teniendo como un movimiento y que actúa un poco en colectivo. Es una historia, obviamente, con un lenguaje simbólico, es un mito muy lindo y que nos invita a replantear un poco qué hacer con esas situaciones que hemos percibido como tristes o dolorosas o como pérdidas. Si nos vamos a quedar todo el tiempo en la vida frenadas por miedo a la muerte o por miedo a nuevas heridas, o a quedarnos anclados revolviendo esa herida, o salir de la cueva donde nos quedamos como lamiendo demasiado la herida, mirándola demasiado, y salir de la cueva para encontrarnos con los otros, donde podemos de alguna manera entregar nuestros dones en un intercambio de talentos. Así que bueno, concretamente esa es la leyenda o el mito de Quirón. Es súper lindo para leerlo, yo se los hice como muy resumido, pero bueno, cuenta toda la historia de cómo fue engendrado y abandonado y toda su historia, y después cuando Hércules le da con la flecha y queda ahí como herido y que no podía sanar su herida, entonces estamos siempre lamiendo la herida porque
Es un poco el mito y la paradoja, un sanador que puede ayudar a otros en sus heridas, pero no puede sanar su propia herida, ¿no? Entonces, muchas veces la forma de sanar nuestra herida es ayudando a otros a sanar la herida, y esa es un poquito la enseñanza. ¿Dónde se para Quirón? Bueno, depende mucho. Voy a hablar los 100 ejes para no cansarlas, pero vamos a suponer que puede ser en el eje que tiene que ver con el yo, con mi propia identidad, donde siento que no encajo, que no me puedo conectar con mis talentos ni con mis formas, o en el tú, que tiene que ver muchas veces con un Quirón puesto en ese lugar donde yo siento que tengo como una cierta herida o una cierta vuelta que no engancho con el tema de la pareja, o en los vínculos o en las parejas, de alguna manera se me revive esas heridas de abandono, o esa herida de rechazo, o esa herida de dolor, ¿no? Concretamente, porque estamos hablando de sanador herido, de Quirón, que habla un poco de esas heridas, de rechazo, de no aceptación, de no encajar, de sentirme que me encierro en la cueva porque no lo puedo expresar y no lo puedo mostrar. Puede ser también en el eje de 2.8, que tiene que ver un poco con los recursos materiales, cuando no puedo materializar aquello que quiero, cuando no encuentro mi propia valoración, ¿no? O también cuando me quedo muy en el karma de las pérdidas, en la fusión con otros, en el miedo a perder, en quedarme en las cuestiones más oscuras o en las cuestiones más del control. Puede tener que ver con otro eje que habla más que a lo que tiene que ver con la comunicación, la forma con la que me expreso, o que no me considero lo suficientemente inteligente y no me puedo expresar, o la que no puedo comprender o darle gran sentido a la vida, o encontrar un sentido a la vida, o una comprensión, o no encontrarle como la vuelta para dónde ir. Puede tener que ver también en el eje que tiene que ver con la familia. Quirón puede estar ubicado en nuestra carta natal ahí, puesto en nuestra familia, en nuestros ancestros, esas heridas de dolor que quizás las hemos vivido de niñas, o quizás ni siquiera las recordamos, o pueden ser que estén operando en forma inconsciente, o tuvieron que ver más con la historia de nuestras madres, o de nuestros padres, o de nuestros abuelos, y capaz fueron situaciones traumáticas que ni las tenemos conscientes y que de alguna manera nos condicionan y nos hacen actuar ahí. Y esta herida, bueno, puede tener que ver un poco ahí, ¿no? En la cuna, en la cuestión más ancestral, y las cuestiones que tienen que ver con lo familiar, y haber recibido ahí la herida quironiana. O esa puede ser también o en la casa de la vereda de enfrente, que tiene que ver en el sentido que yo, en lo profesional, en cómo yo me muestro en el mundo, en esto de no encontrarle como el sentido a lo que quiero hacer profesionalmente, o que no me siento cómoda en cómo me muestro ante el mundo, o en mi lugar en el mundo concretamente. Puede estar jugando en ese eje, o puede tener que ver con el otro que tiene que ver con la expresión, con mi alegría de vivir, con la cuestión del ocio, de la diversión, una casa más que habla de las expresiones artísticas y la identidad y la forma de mostrarme. O por otro lado, en la vereda de enfrente, una identidad más grupal, donde no encajo en los grupos con las personas, en un grupo de amigos, siento que hay algo ahí que siempre está como revolviendo y encontrándole una herida que da vuelta. Y por último, el eje 6-12, que tiene que ver más con las cuestiones más de que la herida se abra en la zona que tiene que ver con las rutinas, con el cuerpo, con la salud, a veces también con temas de la alimentación, con temas de no encontrar como el equilibrio en las cuestiones rutinarias del descanso, de la alimentación, de cómo mover el cuerpo, de cómo me siento o de cómo me organizo, o en mi trabajo, también que hablas un poco de las cuestiones rutinarias. O la 12, que es una casa media metida, que tiene que ver más con heridas del prenatal, antes del nacimiento, también con heridas de no sentir muchas veces el merecimiento a lo que tiene que ver con la vida, y que nos invita a un trabajo como profundo, porque esa es una zona más inconsciente, que muchas veces nos cuesta como poder expresarla e identificarla, porque yo le digo que es como un gran mar, ¿no? Como que ahí abajo de esa agua hay un montón de cosas guardadas que a veces nos cuesta como llegar y llevarlas al consciente. Pero bueno, en el área donde está Quirón va a estar haciendo esta pequeña punción, y que nos invita a nosotros a ser el héroe de nuestra propia herida, de una herida del alma que no sana, pero que de alguna manera el mito nos enseña a que ayudando a sanar a otros en sus heridas podemos también evolucionar en las nuestras. Y esto no significa que tiene un punto final, porque la carta no tiene un punto final. Yo siempre digo, la carta es
la foto del nacimiento, va año a año cuando hacemos las revoluciones solares vamos viendo cómo va evolucionando esa carta natal y depende de nuestra edad también, va haciendo como llevando más áreas a la conciencia, nos va trayendo nuevas crisis, nuevas problemáticas, que son nuevas potencialidades y oportunidades de integrar esas energías y de alguna manera equilibrarnos y ir armonizando y acomodando un poco el barco nuestro. Como siempre les digo, la carta natal es la foto de nacimiento quieta y los planetas se están moviendo, están en tránsito. Entonces el primer retorno, que le llamamos retorno de Quirón, más o menos tarda 50 años en pegar toda la vuelta, entre los 49, 50 y 51. Quirón pega toda la vuelta, ¿no? al zodíaco, va por todos los signos, por los 12 signos, va estando unos cuantos años en cada signo, y vuelve, cuando más o menos cumplimos los 49, 50, 51 años, vuelve a donde estaba Quirón en el momento del nacimiento, vuelve al mismo lugar, o sea, al mismo signo y al mismo punto, o sea que Quirón va dando vuelta y vuelve a pararse arriba de Quirón, concretamente. ¿Y qué sucede esto? Que este es un poco ahí mi momento, porque yo estoy pasando, tengo 51 años, o sea que estoy con el tránsito, pasando ya el primer tránsito de Quirón, el primer retorno de Quirón, perdón.